amado, te damos gracias por un día más que tú nos concedes, un día de cielo más en esta tierra. Y por eso te damos gracias, oh Señor, porque nos concedes adorar en medio de tu pueblo, cantar a tu nombre, himnos, salmos que glorifican tu grandeza, oh Señor, que exaltan tu señorío en medio de nosotros, oh Dios. Estamos muy agradecidos de que nos hubieses llamado a ser parte de tu pueblo, de que nos hubieses convocado para ser aquella iglesia fiel, aquella iglesia santa, sin mancha ni arruga, por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor, porque en otro tiempo, un día como estos, estábamos haciendo cosas que iban en contra de tu santa voluntad. Estábamos despreciando tus preceptos, estábamos denigrando mucho más tu imagen en nosotros y estábamos atentando contra todo lo que era Dios. Pero en tu gracia, en tu misericordia, te plació salvarnos, te plació llamarnos, te plació darnos tu Santo Espíritu, quien ahora nos trae a tu pueblo, a la congregación, para escuchar tu palabra, para honrar tu santo nombre. Bendecimos hoy tu nombre, oh Señor. Estamos tan agradecidos contigo. Estamos tan contentos de que nos hubiese salvado, Señor. Nuestro corazón hoy rebosa de alegría, oh Dios. Pues hoy nuestras almas, nuestras vidas te pertenecen a ti. Y qué mayor refrigerio que poder estar en medio de tu pueblo adorándote. En tu santo día, oh Señor amado, honrando tu nombre. Gracias, gracias, oh Dios glorioso, gracias por llamarnos, gracias por transformar nuestras vidas, gracias por darnos más de una nueva vida, darnos una familia en la fe. Muchas gracias, oh bendito Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor, sino rendirnos a ti y entregar nuestras vidas en adoración y en servicio? Queremos pedirte hoy, oh Dios, que bendigas a tu pueblo, a la iglesia local, la Gracia de Medellín. Bendice esta hermosa congregación y hermoséala con la exposición de tu palabra. Bendice también a nuestros pastores que están en la iglesia La Gracia de Dios en sus extensiones. Nuestro pastor Sergio Ruiz, acompáñalo, oh Dios, con gracia, con poder, con unción en el culto que tenemos hoy en La Estrella. Bendice también a nuestro pastor Alejandro Castiblanco, quien se encuentra en el Carmen de Iboral. Acompaña a esta congregación, usa la vida de nuestros pastores para bendecir a tu pueblo, oh Señor, para que en Antioquia, en el Valle de Aburrá, en todo Antioquia, en todo Colombia, oh Señor, en todo el mundo hoy, Cristo sea exaltado, Cristo sea engrandecido y tu iglesia sea muy bendecida, Padre. Gracias, Señor, por escucharnos por los méritos de Cristo. Amén. Amados hermanos, les pido que por favor me acompañen a hacer lectura del Salmo 90. Vamos a hacer lectura del Salmo 90. Todo el Salmo 90 lo vamos a leer. Leo para ustedes. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo.
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Continuamos estudiando los atributos incomunicables de nuestro Dios. Hemos visto ya dos atributos incomunicables. ¿Quién se acuerda qué atributos hemos visto? La independencia de Dios. Cuando vimos la independencia de Dios, aprendíamos que Dios es autoexistente. Es el único ser que le podemos atribuir aseidad, es el único aseidoso, el Dios que subsiste por sí mismo, que no necesita de nada, de nadie, para sostenerse, para sustentarse. Sencillamente Él es autoexistente. Eso aprendíamos en la independencia de nuestro Dios, pero también vimos la inmutabilidad de nuestro Dios. Vimos que en la inmutabilidad nuestro Dios no sufre cambio en su ser, en sus perfecciones, en su propósito y en sus promesas. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia, siempre es el mismo. Ese es nuestro Dios, y por esa razón usted y yo no hemos sido consumidos, como vimos en la anterior clase. Hoy deseo que nos concentremos en otro atributo más, que es la infinitud de nuestro Dios. ¿Y qué es la infinitud de Dios? Que Dios no puede ser limitado. Ahora, nuestro Dios no puede ser limitado por el tiempo, y por esa razón Él es eterno, porque el tiempo no puede limitar a Dios, y tampoco el espacio puede limitar a Dios, porque nuestro Dios es omnipresente. Él puede estar en todas partes. Él está en este momento, mis amados hermanos, está en medio de nosotros. Así que vamos a concentrarnos en una parte de la infinitud de Dios. Vamos a concentrarnos en la eternidad de nuestro Dios. Y para eso vamos a exponer la oración de Moisés, el Salmo 90. Y sabemos que Moisés fue un varón de Dios, lleno de vigor, usado por el Señor. Dios lo usó para hacer grandes señales, para que los pueblos antiguos conocieran quién es el Dios de los hebreos. Un Dios grande, majestuoso, portentoso, que hace obras en medio de los hombres para que los hombres reconozcan que no hay otro como Él. Este hombre, Moisés, manejó casos muy complejos, atender un pueblo muy grande, y se caracterizaba por ser un hombre manso. Y el pueblo que este hombre guiaba era un pueblo rebelde, constantemente era un pueblo rebelde, que estaba en altibajos, subía y luego bajaba. Y era un pueblo con muchos altibajos, y este peregrinaje que guió Moisés fue de aproximadamente 40 años hacia la tierra prometida. Así que sin duda la vida de Moisés era una vida de muchas ocupaciones para guiar un pueblo de 600,000 hombres. Dice Éxodo 18:14 que era mucho lo que Moisés hacía con el pueblo. Era demasiado el trabajo que este hombre hacía. Y cuando nosotros miramos el Salmo 90 nos damos cuenta que este hombre lo escribe al final de su carrera, en su último periodo de vida. Y resulta interesante mirar, observar en qué medita Moisés en los últimos días de su vida. ¿Qué es lo que llama la atención de Moisés? Un varón que ha recorrido muchos años con el Señor, y este hombre se detiene a meditar algo en medio de su vejez, en medio de una carrera ya a punto de terminar. Él se detiene y medita en lo siguiente: la eternidad de Dios. Y contempla la eternidad de Dios y se asombra por la eternidad de Dios. Pero también reflexiona que en contraste a la eternidad de Dios, el hombre es pasajero.
El hombre tiene una vida breve en esta tierra. Y el tema de este pasaje es la eternidad de Dios comparada con la fragilidad del hombre, la cual es consecuencia del pecado y a la vez es un motivo de oración para nosotros los hombres. He titulado la enseñanza La fragilidad del hombre en manos del Eterno. Nuestra fragilidad, iglesia, está en manos de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. En el primero vamos a ver la fragilidad contrastada con el Eterno. Los versículos 1 al 6 y el verso 10. En el segundo punto vamos a ver la fragilidad causada por el pecado. Versículos 7 al 9 y el verso 11. Y en nuestro tercer punto vamos a ver la fragilidad, un motivo de oración. Versículos 12 al 17. Empecemos con nuestro primer punto, la fragilidad contrastada con el Eterno. Y lo primero que usted y yo vemos cuando leemos el texto en los versículos 1 y 2 es que Dios sencillamente es eterno. Eso es lo primero que empieza a mostrarnos Moisés en su oración. Dios es eterno. Leamos los 2 primeros versículos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué Moisés pregunta o dice más bien, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación? ¿Acaso Moisés ha vivido muchas generaciones para decir, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación? Si tan solo ha transcurrido aproximadamente 40 años, lo que es equivalente a una generación. Nosotros decimos, bueno, Moisés no es tan anciano para decir que ha vivido muchas generaciones, pero sencillamente lo que él está haciendo es que está evocando la fidelidad de Dios y se está refiriendo a la fidelidad de Dios constante con el pueblo que Dios ha escogido para sí. Entonces él se está remontando a la misma creación, porque él recuerda que en Dios se refugió Adán, cuando Dios lo cubrió y cubrió su desnudez. Allí se refugió Adán, en este gran Dios misericordioso y perdonador. En él también se refugió Set. Y entonces dice la Escritura que los hombres convocaron a Dios, iniciaron adoración al Dios. También se refugió en él Enoc, aquel hombre justo, piadoso. Y dice la Escritura que cuando Enoc se refugia en Dios, camina con Dios y vive con Dios para siempre. En él también se refugió Noé y fue preservado de un diluvio, y fue preservada su familia, y fue preservada la especie. En él también se refugió Abraham, y la promesa de que en sus simientes son benditas todas las familias de la tierra. En él se refugió Isaac, y por eso preservaba o contemplaba de que la bendición dada a sus hijos iba a ser acompañada de la bendición de Dios. En él también se refugió Jacob, y este Jacob luchó con Dios y fue bendecido. En él se refugió José, confiando en que Dios iba a sacar al pueblo con mano fuerte de Egipto. En él se refugió el mismo Moisés, quien experimentó los poderes de Dios mientras caminaban en el desierto y mientras salían de la esclavitud. Así que Moisés es un hombre que ha recorrido mucho y tiene conocimiento de quién es Dios, y él puede decir con mucha seguridad, Dios, el Dios eterno, es refugio para aquellos que confían en él de generación en generación, sencillamente porque él es eterno. Y Moisés se está refiriendo aproximadamente a 2500 años de historia. ¿Conocen ustedes a alguien que sea tan fiel, que pueda preservar a los hombres durante tanto tiempo? Solamente Dios. Solamente alguien como Dios puede hacer esto. Es decir, Dios estrictamente lo hace, porque Él es el único eterno, Él es el único inmortal, y a Él no le pasan los años, a Él no le cuentan los días, como a estas cortas generaciones que acabé de mencionar. Porque dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Moisés afirma que Dios es desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad es nuestro Dios. Cuando no había nada creado, cuando la tierra no existía, solo Dios existía, en perfecta armonía. No existía nada, solamente Dios, nada creado existía, solo allí estaba Dios. Ese es el Dios que nos muestra la Biblia y ese es el Dios que adoramos. Él no creó al hombre por una necesidad divina, como si necesitase de usted y de mí para mostrar su amor, para acercarse a otra persona y poder desahogarse, ¿no? Sencillamente le plació crear todo lo que existe. Y dice el texto que desde el Olán, es decir, desde el siglo, desde el tiempo que el hombre no puede concebir en su mente, nuestro Creador nunca tuvo un principio, por lo tanto a Él no le pasan los años. Ese es el Dios de la Biblia, porque Él es quien ha creado todo. Él creó el espacio, Él creó el tiempo, y en ese tiempo es que usted y yo nos movemos, y en ese espacio es que usted y yo existimos. Y aunque Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio, a Él no lo retiene el espacio y tampoco lo limita el tiempo, pero Él se irrumpe y se interviene en el tiempo y en el espacio, porque Él es Señor, además de ser eterno, es soberano sobre su creación. Con razón decía Job en el capítulo 36, versículo 26, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No sucede así con nosotros. Con nosotros sucede todo lo contrario. Moisés entiende por su experiencia que no hay nada más frágil que la vida del hombre. En comparación con Dios, a nosotros sí nos cuentan los años, a nosotros sí nos pasan los días y se refleja en nuestras vidas. Y es lo que seguimos viendo, la fragilidad del hombre. Versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. La idea que está dando el texto es más o menos esta: devuelves al ser humano al polvo y dices, regresen al polvo, hijos de Adán. Es más o menos lo que quiere decir el texto. Y nosotros apreciamos algo más en esta oración de Moisés. Sus pensamientos no solo contemplan la grandeza del Dios eterno, del Dios majestuoso, del Dios que siempre ha existido. Moisés está reflexionando también acerca de la fragilidad de nosotros, la fragilidad del hombre. Nosotros experimentamos que el tiempo sí nos pasa. ¿Por qué razón? Por las consecuencias de la caída. Cuando Adán falló, la cabeza federal, con él también caen todos los hombres. Y por esa razón todos los hombres vuelven al polvo. Por esa razón. Y él dice que Dios los quebranta y los vuelve cenizas, regresan a la tierra porque somos hijos de Adán. Por esa razón. En contraste, Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios no procede de nada ni de nadie, Dios no muere, pero los hombres, nosotros, los mortales, sí tenemos fin. Así como Adán tuvo un origen y un fin, usted y yo también lo tenemos. Usted sabe cuál fue su fecha de nacimiento. No sabemos cuál va a ser su fecha de muerte, pero sí tenemos seguridad de que vamos a morir. Y es lo que Moisés está planteando, de que nosotros tenemos un límite en esta tierra. Es como si tomáramos esta flor del campo que se le llama la flor o diente de león y se sopla y se desvanecen sus hojitas o sus pelusas se desvanecen. Eso pasa con usted y conmigo. Nuestra vida es corta, es breve en esta tierra en comparación con el Dios eterno. La existencia del hombre en comparación con Dios es una nimiedad. Veamos lo que dice el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El hombre que más vivió en las Escrituras se llama Matusalén, vivió 969 años, casi 1000 años.
Y ese periodo de tiempo es para nuestro Dios como el día de ayer que ya pasó, como unas cortas horas, como un día de 24 horas, como una vigilia de la noche. Para los judíos las vigilias de la noche se dividían en tres: de 6 a 10 de la noche, de 10 a 2 de la mañana y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Por lo tanto, una vigilia era un periodo de 4 horas. Y Moisés nos dice que la vida del hombre es muy corto, es un periodo muy corto en comparación con el eterno. Ahora, Moisés no nos está diciendo que calculemos cuántos años tiene Dios de manera matemática, hagamos una fórmula matemática y comparemos o hagamos un cálculo para que miremos cuántas horas hemos vivido nosotros y lo multipliquemos y podamos decir Dios tiene tantos miles de años. No, lo que Él nos está diciendo a través de un lenguaje figurado es que pensemos que Dios es eterno, que 1000 años para Dios son como pequeñas horas que usted ha vivido. Eso es lo que Moisés está diciendo en este texto. Y Moisés continúa hablando de la fragilidad de los hombres, versículos 5 y 6. Los arrebatas como con torrentes de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés dice que la vida del mortal es comparada con lo pasajero de la creación. La creación que es preservada, sustentada y cuidada por Dios mismo, tiene un tiempo límite. Y así somos usted y yo, mis amados hermanos. La muerte no es producto del azar, no es producto del destino, es producto de los designios de nuestro Dios. Él dispone de ella así como dispone de la lluvia, como dispone del sueño de la hierba. Dice el texto torrentes de aguas, es decir, nubes pasajeras que dejan caer lluvia. Así es el hombre, como una lluvia pasajera. Las lluvias de este mes de marzo, hay unas que son prolongadas, otras son muy cortas. Así es la vida de nosotros, hermanos. Es algo pequeño en esta tierra, pero Dios no. Dios es eterno. Él existe desde siempre y para siempre. No tiene fin. Y por eso tenemos una esperanza firme y segura en un Dios eterno, verdadero, que no perece y sus promesas tampoco perecen. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Como un sueño, dice Moisés, en nuestra vida. ¿Quién de ustedes puede dormir 8 horas? Como recomiendan los médicos. 8 horas, qué buen descanso, pero muchas ocasiones 8 horas tan solo son como 30 minutos. Casi no duran estas 8 horas. Se despierta usted al siguiente día y dice, ya amaneció, ya tengo que ir a trabajar, ya tengo que encargarme de esto. Así es la vida, hermanos. Algo muy, muy, muy corto en comparación con el Dios eterno. Nuestro Dios es eterno. Dice además Moisés, como la hierba. Ella crece en la mañana, ella se hermosea, ella florece, y de la misma manera el hombre nace, crece, florece, pero rápidamente llega a ser cortado. Por muchos años que el hombre viva en esta tierra, tiene algo seguro, y es que va a experimentar la muerte. El versículo 10 nos dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué son por lo tanto 70 u 80 años o 120 años como los que tenía Moisés cuando escribe este salmo, comparados con la eternidad de nuestro Dios? Dios dispuso una edad promedio para los hombres, para aquellos que le obedecen, pero también para aquellos que en su gracia común no le obedecen. Dios también dispone 70 u 80 años para ellos. Y si acaso llegan a sobrepasar esta edad, ¿qué es esto? Dice Moisés,
Realmente cada año que transcurre en esta tierra está acompañado de algo, está acompañado de aflicción, está acompañado de fatiga, está acompañado de preocupaciones. Vivir muchos días en esta tierra no garantiza un gozo completo para los hombres, pero así el hombre viva mucho tiempo en esta tierra, tendrá algo seguro, y es que va a tener molestias. Pero Dios no, Dios es eterno y Él no se afana, Él no se fatiga, Él no va a decir estoy sudando de lo cansado que estoy, porque Él no sufre lo que es la molestia como usted y como yo. Esta condición experimentaría el hombre si no hubiese fallado, no la eternidad, pero sí el deleite y una ausencia completamente de fatiga por el trabajo. Pero a causa del pecado, el hombre experimenta la fatiga, el malestar por el trabajo. No porque el trabajo sea malo, el trabajo es honroso, pero a causa de su pecado, trabajar se convierte en algo fatigante para el hombre. Y así, de esta manera, es trastornado el deleite que experimentó Adán en el trabajo por una fatiga, y por esa razón el hombre cada día que transcurre se cansa, se deteriora, se desgasta. El hombre es frágil y su brevedad en el tiempo es producto de su pecado. Y eso es lo que vemos en nuestro segundo punto, la fragilidad causada por el pecado. Versículos 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira? El versículo 11 dice, y tu indignación según que debe ser temido. La fragilidad del hombre, mis amados hermanos, es una consecuencia de su pecado. Y ese mismo pecado, constantemente practicado, provoca la ira de Dios, incita la ira de Dios. Y por esa razón el hombre es consumido por su pecado, por su desobediencia, que atenta contra el único santo Dios. Y Dios quita la vida del hombre. Moisés conoce el poder de la ira de Dios. Moisés es un testigo ocular de la indignación con la cual Jehová ha actuado. Moisés lo ha experimentado, él lo ha vivido, y por esa razón tiene credenciales para decirnos a usted y a mí: yo soy consciente de que el Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios de ira y es un Dios temible. Este Dios exterminó a 3,000 hombres cuando hicieron un becerro para adorarlo y decirle: oh, tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto. Dios los consumió con el ardor de su ira. También experimentó que aquellos hombres, Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño, fueron fulminados de inmediato por Dios, porque Dios extermina al hombre a causa de su pecado. Ante la rebelión del pueblo junto a Coré, Moisés también experimentó cómo la tierra se tragó vivo a estos hombres. Moisés fue testigo de cómo 600,000 hombres con quienes salió de Egipto, día tras día morían camino en el desierto hacia la tierra prometida, y no entraron allí por su obstinación. Esta es la ira de Dios, que ni aun el hombre más manso pudo entrar a la tierra prometida. Él no fue exento de la disciplina de Dios por su pecado. Después de 40 años de trabajo guiando esforzadamente a este pueblo, debía contentarse simplemente con mirar de lejos aquella tierra prometida. El pecado también fue para Moisés la causa de su muerte, como lo es para usted y como lo es para mí, porque Dios sentenció a nuestro padre Adán, y desde entonces el hombre refleja la fragilidad muriendo. Y usted y yo somos frágiles,
y usted y yo vamos a morir. Pero Dios no. Dios es eterno. Dios es inmortal. Dios nunca va a perecer. A Él no le transcurren los años. En cuanto a Moisés, él deseaba finalizar su vida contemplando no de lejos solamente, sino también de cerca aquella tierra prometida. Y le pidió a Dios condescendencia. Y el Señor le contestó: basta, no me hables más de este asunto. Solo un momento, amada iglesia, como expresa el versículo 9, un pensamiento, un día en que el nombre de Dios no sea santificado por nosotros, es suficiente para que el hombre muera irremisiblemente. Dios es santo, amados hermanos, y por esa razón es temible. Y el pecado nuestro desafía a este santo Dios. Y esa es la causa de la muerte del hombre, el pecado de nuestro padre Adán, que usted y yo heredamos y se refleja día tras día. Todos los días experimentamos la muerte. ¿Cuál debe ser, por lo tanto, la actitud de los mortales? Al hombre no le queda más que humillarse delante de Dios, entender que su vida en esta tierra es breve, y es breve a causa de su pecado. Y esa condición debe llevarlo delante de Dios, que es el eterno, que es el grande, que es el inmortal, y clamar por sabiduría, rendirse delante de Él, como enseña Moisés en este texto, que nos dé sabiduría para vivir en esta tierra. Y eso es lo tercero que vemos, la fragilidad, un motivo de oración, versículos 12 al 17. Y lo que vemos en esta oración es oración por sabiduría. Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés a sus 120 años ruega a Dios que le enseñe a contar cada día. Un hombre ya tan experimentado como Moisés necesitaba aprender a vivir los últimos días de su vida. Si él necesitaba eso, teniendo 120 años, no creo que en este auditorio esté una persona que supere a Moisés en edad. Usted y yo somos menores que Moisés en edad. ¿Cuánto más necesitamos usted y yo sabiduría para saber vivir en esta tierra? Moisés necesitaba sabiduría, por supuesto que sí. Nosotros también la necesitamos. Y la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor de Dios, es una conciencia que nos acompaña todo el tiempo de que Dios está presente en todo lugar, de que Dios lo sabe todo, de que Dios lo conoce todo, y que por tal razón no podemos ocultarnos delante de Él. Y Moisés le está diciendo esto a Dios: Señor, enséñame a vivir sabiamente en esta tierra, de tal modo que sea consciente y temeroso delante de ti, y que cada paso que dé en esta tierra lo haga según tu santa voluntad, no según mi voluntad, no según mis preceptos, sino según aquellos preceptos que tú has establecido para el pueblo. Moisés le está pidiendo esto a Dios. Es lo que usted y yo necesitamos pedir también. Señor, enséñanos a vivir de tal manera en esta tierra que adquiramos sabiduría cada día transcurrido, que tengamos temor de Dios en nuestros corazones, porque un día el hombre, la fragilidad nuestra, va a comparecer delante del Eterno. Y por esa razón necesitamos ser sabios. Además de pedir sabiduría, Moisés también le dice: Señor, concédenos misericordia. Mira nuestra miseria, mira nuestra maldad, y solamente alguien como tú, compasivo, benigno, puede ver esa miseria, redimirnos de esa miseria y darnos gozo. Y eso es lo que dicen los versículos 13 al 15. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Moisés, como intercesor del pueblo hebreo, ruega al Señor por misericordia,
para que la ira suya sea aplacada y no les pague conforme a sus propios pecados. Y su ruego es que mientras el pueblo viva, ellos puedan disfrutar de esa misericordia y en consecuencia puedan adorar a Dios con mucha alegría por preservar sus vidas y darles tiempo de refrigerio al final de sus vidas. Aunque la intercesión de Moisés se caracteriza por ser eficaz, la mayoría de las ocasiones, en esta ocasión el pueblo hebreo no pudo experimentar para siempre esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios para con ellos. Ser libres de la aflicción, porque para que Dios aplaque su ira es necesario la propiciación, es decir, un sacrificio. Y en este caso Dios requería un sacrificio perfecto que aplacara su ira, acompañado de la oración de un sacerdote que pudiese presentarse delante de él y rogar el favor de Dios para su pueblo. Y esto solamente es posible por la obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Por su expiación en la cruz, por su muerte en la cruz, nuestro Jesucristo lo que hace es aplacar la ira de Dios, satisfacer la justicia que Dios demanda y reconciliar al pecador con Él. Por esa razón el pecador puede llamar a Dios Padre nuestro y puede acercarse a Él confiadamente por la obra de aquel que realmente puede aplacar la ira de Dios. Además de esto, garantizar vida abundante para aquel que cree en Él, plenitud de gozo para aquellos que somos frágiles, pero que un día se levantarán victoriosos de la muerte, porque por la obra de Cristo, además de asegurar la garantía de estar delante de Dios, de aplacar su ira, también la obra del sustituto perfecto, la expiación perfecta garantiza que un día la fragilidad, su fragilidad creyente será destruida para siempre. Un día no habrá más fragilidad, un día no habrá más muerte, un día la iglesia podrá decir: no más muerte, no más dolor, no más tristeza. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Un día la fragilidad será destruida para siempre. Porque aquel que aplacó la ira de Dios, que reconcilió al pueblo con Dios, también garantiza que viviremos con Él para siempre. Hermanos, esto es glorioso. Estos son verdades eternas. Para que usted y yo, hombres frágiles, confiemos en la seguridad que nos da la Escritura, la solidez de la palabra, que muestra la grandeza de nuestro Dios y garantiza que nuestra fragilidad un día dejará de ser. Ese es el Dios a quien usted y yo adoramos. Así que esta oración de Moisés se responde en la persona de nuestro Señor Jesucristo para bendecir a su iglesia. Y Moisés finaliza orando para que la gloria de Dios sea reflejada y la confirmación de sus manos o de sus obras sea respaldada y confirmada por Dios. Versos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora Moisés no se refiere a Dios como el creador que sostiene la vida del mortal o como aquel que está airado. Moisés de alguna manera está confiando en que Dios ha tenido misericordia de aquellos que creen en Él. Ahora él, por su intercesión, puede decir: Señor, ten misericordia de tus siervos, de aquellos que te sirven a ti. Y le dice: Señor, ten misericordia también de las próximas generaciones, para que a través de ellos tu gloria, oh Señor, tu grandeza, oh Dios eterno, sea conocida, sea reflejada. Y la gloria de Dios es reflejada a través de la santidad. Y cuando la gloria de Dios se refleja en su pueblo, es porque su pueblo vive en esa santidad. Así que Moisés ruega que Dios
bendiga a su pueblo y ese pueblo pueda reflejar la santidad del único eterno. Y Él le dice que la dulzura tuya, el deleite tuyo esté sobre nosotros y la obra de nuestras manos cada día en esta tierra sea confirmado. Que cada obra sea aprobada por ti, oh Santo Dios. Que todo lo que tú evalúes de nosotros sea hallado sin mancha, sea hallado deleitoso delante de ti. Eso es lo que Moisés está pidiendo. Hemos visto en este salmo, en esta oración de Moisés, que Dios es eterno. Y en comparación con su eternidad, el hombre es frágil, el hombre perece, nuestros días son breves, son como una vigilia de la noche. ¿Y qué produce esa fragilidad en nosotros? La caída, el pecado del hombre, el pecado de Adán. La consecuencia de ese pecado es la muerte, y por esa razón usted y yo vamos a experimentar la muerte. Pero también vemos que esto es un motivo de oración para que el creyente se acerque a Dios y le pida a Dios sabiduría para afrontar esta vida como debe ser. Amados, a la luz de este texto debemos entender algo que he mencionado cada vez que expongo un atributo incomunicable de Dios. Para adorar a Dios correctamente, debemos conocer a Dios correctamente. Si yo no conozco a Dios correctamente, si yo no conozco al Dios de la Biblia, voy a hacer lo que hizo Nadab y Abiud, ofrecer fuego extraño, elevar oraciones que no se conforman a las Escrituras, elevar alabanzas que quizás no son alabanzas, entonar melodías que suenan bonito pero que para Dios son desagradables. Debemos adorar a Dios con conocimiento de quién es Él y entender que nuestras vidas están en manos de Él, que es eterno. Nuestra fragilidad, amada iglesia, se refleja en la muerte. Hermano, mírame, hermana, joven, niño que estás acá, vas a morir. Vas a morir. Es una realidad. Somos frágiles. Vamos a experimentar la muerte. Hay una edad promedio, sí, pero la muerte no respeta la edad, el sexo. A cualquiera nos puede visitar la muerte en cualquier instante. Así que debemos ser conscientes para afrontar esta realidad. Y si entendemos que la muerte es algo real, que usted y yo somos frágiles, es un motivo de gozo para el creyente. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar con nuestro Cristo. Porque un día no experimentaremos más fragilidad, porque estaremos con Él para siempre. Pero si usted le da tristeza, le da mucho dolor, le da mucha nostalgia pensar en que va a morir, debe considerar muchas cosas. Y primero, indagar en su corazón cuál es la raíz de esa tristeza por enfrentar la muerte. Quizá puede ser amor al mundo, apego al mundo. Quizá usted es un mal cristiano que no está preparado para morir. Y que usted dice, no quisiera morir en este momento porque no estoy bien con Dios, no estoy bien con mis hermanos, no estoy bien con mi iglesia local, no estoy bien con mi esposa. Y no quisiera morir estando mal con ella. No estoy bien con mis hijos. Y si esta es la situación, amado hermano, yo le pido que ore como Moisés y le diga, Señor, enséñame a vivir sabiamente para que organicemos los asuntos en esta tierra. Aquel hombre, aquella mujer que es sabio y que entiende que es frágil y que va a partir a una vida eterna con Cristo o a una muerte eterna sin Él, hoy debe tomar decisiones sabias y solucionar asuntos en esta tierra. Si usted está en la edad promedio y sabe que va a morir porque le diagnosticaron la muerte, el médico, y tiene una herencia
que dejar, solucione esto. Solucione los asuntos legales que usted tenga. Si necesita dar perdón o pedir perdón, solucione esto. Si necesita expresar amor a alguien, no se lo guarde más, expréselo. Haga esto. Le diagnosticaron una enfermedad mortal, mi hermano, mi hermana. Un día no sufrirás más aflicción. Descansa en el Señor, descansa en Él. El Dios eterno ha garantizado para nosotros una vida eterna por la obra mediadora de su Hijo amado Cristo, y en eso confiamos. Bendita obra. Al amigo que nos acompaña en esta mañana, que ha escuchado que Dios es el único eterno, el único inmortal. Amigo, como dice Moisés, por más que te esfuerces, por más que te afanes, tus días, tus años estarán acompañados de aflicción. Vas a triunfar, sí, vas a tener logros, sí, pero cada uno de ellos tendrá un pequeño lunar o un gran lunar de dolor, de tristeza, de aflicción. Y aquel Dios eterno dice que para aquellos que no han vivido sabiamente, Él también tiene un castigo que es eterno, una muerte eterna. Y tú que no has creído en Él, que has vivido alejado de Él constantemente, que no has vivido sabiamente, te espera ese castigo eterno. A menos que hoy tome la decisión más sabia, vengas a Cristo, supliques salvación para tu alma y creas en el único que es eterno y rindas a Él tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por recordarnos quiénes somos nosotros y por recordarnos quién eres tú, el único grande, majestuoso, digno de alabanza y honor. Ese eres tú, oh Dios. Y hoy te adoramos, oh Señor, Dios eterno, y nuestras vidas se rinden a ti, pues entendemos nuestra fragilidad. Y pedimos que nos ayudes a vivir sabiamente en esta tierra, siendo conscientes de nuestra fragilidad. Danos gracia para vivir en esta tierra, oh Dios. Danos sabiduría para nuestro peregrinaje. Aquellos hermanos que están en el final de sus vidas, pedimos que les concedas una muy buena carrera y un muy buen final, oh Dios. Acompáñalos en el final de sus carreras. Que la fe en Cristo, en aquel que venció la fragilidad, esa fe los sostenga hasta el día de su muerte. Y esperamos tu regreso, Jesús. Ven pronto, oh Cristo. Ven pronto por tu iglesia. Y mientras vienes, rescata a aquellos que han de creer. En tu nombre oramos. Amén.